Fue muy bonito, fue una experiencia. El Señor nos ministró mucho, nos habló mucho de la necesidad, de lo importante que somos cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos de que, bueno, pasamos y que no tenemos ninguna consecuencia. Pero tú y yo somos importantes. Para que ese legado de gloria pueda llegar y cumplir el propósito con el cual el Señor lo mandó. Y el texto que tenía en el Congreso era Salmos 45, el versículo 4, y decía: generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y vemos que David en este salmo era un salmo de alabanza, de gratitud, era un salmo de exaltación, que decía: nadie como tú, de generación a generación tendrán que ir contando todas esas cosas. Y veía la relación personal, decía: no, lento para la ira, grande en misericordia. Tú abres tu mano y colmas a todos los seres vivientes de bendiciones. Cercano están aquellos que te buscan, que te invocan. Amén. Y se lo estaba cantando no como muchas veces nos pasa a nosotros, o muchas veces también vemos porque le había dado una victoria, o porque le había concedido algo, sino le estaban alabando por esa relación que tenía Dios con el hombre. No por lo que te da, sino por la relación que Dios tiene contigo. Porque ¿cómo es Dios contigo? Con la creación, con cada uno de nosotros. Y veíamos la importancia de tener esa gratitud, no por lo que me dan, me ha dado algo y le agradezco y le alabo, sino porque quién es Él y cómo, el trato que tiene con nuestras vidas, el amor que tiene para con nuestras vidas. Y David le estaba alabando de esa manera, pero decía: hay una responsabilidad, generación a generación tendrán que contar tus grandes obras. Había una responsabilidad en cada uno de nosotros, en él, en la siguiente, anunciarán, ¿no? Celebrarán tus grandes obras y anunciarán, ¿no?, tus poderosos hechos. Y había una responsabilidad en pasar de generación a generación aquella gratitud que había, aquel legado que Dios había empezado en las vidas, traspasarlo a la siguiente generación. Que es el plan de Dios. Generación a generación, que no se interrumpa la bendición de Dios, el propósito de Dios para la humanidad, el propósito de Dios para tu vida, que no sea interrumpido. ¿Tú te figuras si se habría interrumpido delante de nosotros? O si se interrumpe el propósito de Dios a partir de nosotros, ahí se acaba todo. David le decía: tenéis que ir avanzando. Tenéis. Vemos que Pablo, ¿no?, cuando va allí a los Corintios, y ya habían llegado algunos de que estaban dudando de su apostolado, y Pablo les tiene que decir: ¿qué pasa? ¿Que necesito cartas de recomendación? Ahora tengo que venir, después de que les había llevado el Evangelio, después de que les había llevado a los pies de Cristo, ahora tengo que venir yo con cartas de que alguien me recomiende. Dice: a vosotros sois mis cartas, mi recomendación, cartas escritas en los corazones, reconocidas y leídas por los hombres. Había transmitido aquello de que Dios le había ya dado a él, lo había transmitido aquella siguiente generación.
Y se podía ver la gloria de Dios, porque dice: vosotros sois quien testificáis de lo que Dios ha hecho en vuestras vidas, del cambio que ha habido en vuestras vidas, y además no de palabra. Dice así: no son cartas escritas en vuestros corazones, que todo el mundo las puede reconocer y las puede leer. Pablo había pasado su legado a la siguiente generación. Podían ver la gloria de Dios, esas maravillosas obras, y podían celebrarlo. Pero vemos que no todo legado es de bendición. Todo aquello de que nos han dejado los anteriores muchas veces no es de bendición. Por eso es importante entender qué es lo que hemos recibido y qué es lo que vamos a dejar. Porque todo legado no es de bendición. Y yo quiero que en esta mañana podamos ver qué legado es el que hemos recibido y qué legado va a ser el que vamos a dejar a la siguiente generación. Pues de generación a generación celebrarán tus obras. Había una responsabilidad de traspasarlo de generación a generación. Y hay una responsabilidad de que la bendición de Dios, el plan de Dios que tiene para la humanidad, nosotros lo podamos traspasar, que puedan llegar. ¿Tú quieres que a tus hijos les llegue la bendición? Amén, ¿no? Amén. ¿Tú quieres que a aquellos que van a venir después de ti, que tú les prepares el camino para que ellos puedan recibir aquello que Dios tiene preparado para sus vidas? Amén, ¿no? Amén. Pues tú tienes una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad con la siguiente generación. Me acuerdo cuando en las semanas pasadas que hemos estado leyendo, Josué dice que cuando pasaron allí el Jordán, que pusieron aquellas piedras para que cuando preguntaran, las siguientes generaciones podrían decir las maravillas que Dios había hecho. Había una responsabilidad con las siguientes generaciones. Y nosotros tenemos esa responsabilidad también. Y por eso tenemos que ver qué es lo que nos han dejado y qué es lo que vamos a dejar. ¿Qué legado es el que vamos a dejar? Vemos que la historia está llena de legados de maldición. No te creas que la vida es todo aquello que recibimos, no te creas que todo es bendición. Hay legados de maldición. Legados de que estamos sufriendo nuestra carne porque alguien nos lo transmitió. Que nos han arruinado la vida. Y lo saben. Y tenemos un ejemplo, el ejemplo de Adán. Un desobediente. Alguien que nos dejó un legado de muerte, de dolor, de sufrimiento. Cada vez que uno empieza a leer, ¿no? Y con el sudor y los dolores de parto y lo otro y tal, diciendo: qué sinvergüenza este. Lo que nos ha dejado. Lo que estamos acarreando. Por un legado de él. ¿Qué responsabilidad tenía? Que nos ha afectado a nosotros. Y vemos de que, a pesar de que él escuchó la voz de Dios, tenía igual que tú y que yo acceso a la palabra de Dios. Y Dios le dio un encargo de labrar y cuidar el huerto. Yo no sé si os dais cuenta cuando la palabra de Dios, cuando la voz de Dios te dice algo, que hay una responsabilidad. Tiene la responsabilidad de labrar y de cuidar el huerto. Pero vamos de que parece que no, para él no era importante, parece obedecer aquella voz. Y muchas veces para nosotros parece que no es algo prioritario obedecer la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Sí, sabemos, está ahí, la escuchamos, oímos, parece interesante, parece buena, parece un buen consejo, pero no es algo que sea prioritario en nuestra vida, ni era algo prioritario en la vida de Adán.
Son aquellos, ¿no?, que se dejan llevar por cualquier opinión. Aquellos que cualquier cosa que les viene les parece bien. Y cualquier opinión es mejor que la de Dios. Viene cualquiera, te cuenta cualquier cosa y él siempre es mejor que lo que Dios te dice en su palabra. Y así era Adán. Así era aquel que nos dejó un legado de maldición a nuestras vidas. Aquellos de que quieren escribir una nueva Biblia para que agradarse, ¿no?, a su conveniencia. Que no les importa retrasar las cosas, pero que estén bien. Tienen una necesidad de cumplir la voz de Dios. ¿Y por qué? Porque pensamos que no pasa nada. ¿Cuántas veces has desobedecido la voz de Dios, la palabra de Dios? Y has pensado, bueno, pero no pasa nada. Yo digo que pensamos eso, porque si no, no lo haríamos. Pensamos que no va a venir unas consecuencias sobre nuestras vidas. Que no va a haber una consecuencia más allá de, bueno, has hecho algo mal y si no te han pillado no pasa nada. Si te pillan, sabes de que igual pagas alguna consecuencia, pero con el hombre. La serpiente se le acercó allí a Eva y Eva le dijo, no, esto Dios nos ha dicho que podemos comer de todo, podemos menos de esto. Y la serpiente, ¿qué le dijo? Que no pasa nada, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No pasa nada. No, bien sabe Dios que el día que comas no serás como Él. Sabrás, conocerás el bien y el mal. No pasa nada, lo que te pasa es que te estás perdiendo lo mejor. ¿Y cuántas veces han venido a nuestras vidas y nos han dicho que no pasa nada? Te estás perdiendo lo mejor. Y es como actuaba, ¿no? Además, ¿por qué? Porque dice que la mujer vio que era un árbol, ¿no?, bueno para comer, agradable a sus ojos. Delicioso, dijo. Digo, es verdad, esto tiene una pinta buena. Y muchas veces lo que nos ofrece el mundo pasa exactamente lo mismo. Te viene, te dice, no pasa nada. Y uno lo mira y como que es apetecible y no solamente que uno come, sino que dice que incitó, que le dio de comer a su marido. Y no es de que las mujeres sean peores que los hombres. O sea, como solo había dos, pues tampoco, ¿no?, se dieron el uno al otro. Pero vemos de que además no nos gusta pecar solo, sino que queremos arrastrar, siempre que vamos a hacer algo malo, queremos arrastrar a otro, no sé si es para compartir las culpas, yo no sé por qué es, pero siempre queremos implicar a otro, arrastrar a otro, como que nuestra conciencia está un poco más, no, este también lo ha hecho. Y si nos pone mal, le decimos como dijeron ellos, no, la culpa fue de ella. Si yo por no contradecirle acepté, pero vamos, la verdad es que no me apetecía, pero bueno, no quería. Y así es muchas veces. Y no nos damos cuenta de que hoy en día hay muchas serpientes por ahí andando, que hay muchos mensajeros de Satanás que lo que quieren es decirte que no pasa nada. Lo que quieren es destruirte. Que con el único propósito que han venido es de destruir tu vida. Tenemos muchas personas a nuestro alrededor, pero el único propósito que hay para nosotros es el destruir nuestra vida. Que no alcancemos el propósito de Dios. Y no podemos ser ajenos a esas cosas. Pensamos que todo es paz y amor, y no, y hay mucha gente que está deseando, sobre todo el enemigo está deseando de que tú caigas, y va a venir, va a poner a personas concretamente para eso, para que tú caigas. Y tendremos muchos a nuestro alrededor, incitándonos, sabiendo las consecuencias.
Pero aún así diciéndote, no pasa nada. Acompáñame en este viaje, que ya verás qué bonito es. Luego también tenemos a nuestro alrededor otros, que su propósito no es el de hundir tu vida, su propósito no es el de traer maldición, un legado de maldición a tu vida, pero que Dios los utiliza igualmente. Y me da que pensar, porque cuando alguien te quiere hacer daño, porque quiere, bueno, pero cuando alguien te está haciendo daño sin enterarse, y además es alguien cercano, alguien que te ama. Eva, lo vemos allí, dice que le dio a su marido. Dice, la serpiente me engañó. O sea, según ella, palabras de ella, no era consciente de lo que estaba haciendo. Pero se lo dio a su marido. Y alguna igual diría, pues ya a mi marido sí se lo habría dado, a ver si... Pero no, ellos eran carne de su carne y solo estaban ella y él. Era la ayuda idónea. Seguramente que era todo. Era su amor, era todo. Y pensando que era lo mejor que tenía, le fue y se lo dio. Mira lo que me han contado. ¡Ay! Vamos a ser como Dios. Toma, prueba. Y qué reflexión de que le dio, sin saber lo que verdaderamente le estaba dando. Le estaba pasando un legado el cual Satanás había sembrado. Y muchas veces en nuestras vidas hemos recibido un legado de maldición. Muchas veces, porque de nuestros enemigos no nos extraña nada. Del diablo que está a ver cómo hunde tu vida, no nos extraña nada, porque sabemos a qué ha venido. Pero cuando es alguien cercano, cuando es alguien que era carne de su carne, que era todo, la ayuda idónea, que era, o sea, todo, su mundo, ¿tú te figuras? Tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Te figuras a ellos trayéndote de una manera sin ningún conocimiento, porque han sido engañados de la misma manera, pero trayéndote un legado de maldición a tu vida. Y dices, qué duro. Y te imaginas a ti, porque qué malos hemos recibido eso, pero te imaginas a ti pasando un legado. Aquellos cercanos, aquellos que amas de verdad, que estarías dispuesto a dar tu vida por ellos. No te lo imaginas, ¿no? Pero es así, el legado se pasa. Todo tiene una consecuencia en la vida. Tus acciones, mis acciones, traen a la siguiente generación una consecuencia, un legado a heredar. Y lo vemos, ¿no? Que le dijo que ese legado ha llegado hasta nosotros. Lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo nosotros. Por cuanto hiciste, ¿no? La voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé, ¿no? Diciendo que no comerías. Maldita será la tierra. Y tú y yo estamos sufriendo las consecuencias de esa maldición. Con todo aquello que acarreaba, ¿no? Por la desobediencia de un hombre, dice, todos fuimos constituidos pecadores. Por la herencia que nos ha dejado, por el legado que nos ha dejado. Tú y yo hemos sido constituidos pecadores. Y como decía antes, ¿tú crees que Eva se habría sabido la verdad, se lo habría dado? ¿Se habría sabido estas consecuencias de que iba a llegar hasta nosotros, que se lo habría dado? Yo creo que no. Yo sinceramente
Creo que no. Y creo que ninguno de los que estamos aquí dice, ¿qué padre le da una serpiente? ¿Qué padre le da una piedra? No, Jesús le decía, no, a ti te piden pan y tú le das una piedra, vamos. Te piden un pescado, le das una serpiente. Nadie. Dice así, si vosotros, ¿no? Que sois malos, sabéis dar buenas cosas, ¿por qué entonces hacemos esto? Porque muchas veces no somos conscientes del legado que vamos a dejar a la siguiente generación. ¿Por qué no fueron conscientes aquellos que fueron antes de nosotros, lo que nos iban a dejar? Lo estamos viendo en estos días con la ideología de género en los colegios. Lo estamos viendo, el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque dicen, no pasa nada. No pasa nada. Tú puedes ser lo que tú quieras, no pasa nada. Y la gente son engañados. Y vienen consecuencias luego para su vida. Engañados. Y hay que ver que lo que vamos a dejar a nuestras siguientes generaciones. Jesús tiene unas palabras duras y le dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Dice, si yo no te habría venido, te habría contado cómo es la cosa, si yo no te lo habría escrito, habría inspirado a esos hombres para que lo escribieran y tú tuvieras la palabra de Dios y no tuvieras ningún conocimiento, dice, no tendrías ningún pecado. Pero dice, pero ahora no tenéis excusa por vuestro pecado. Igual tus padres no eran conscientes de lo que estaban haciendo, pero tú sí. Tú hoy sí eres consciente de lo que estás haciendo. Tú eres consciente de que el legado que dejes a tus hijos, eso va a tener una consecuencia sobre tus hijos. Tú eres consecuencia que aquella siguiente generación que tú vas a preparar, lo que tú hagas va a influir en sus vidas. Y créeme, solo hay dos caminos. El de bendición o el de maldición. Aquí no hay, o eres bendecido o eres maldecido. Y hay una responsabilidad. Jesús dice, ahora ya no tenéis ninguna excusa. Mira, antes puedes decir, no me había enterado. Pues mira, hoy la predicación te vas a enterar. Si pensabas que no tenías ninguna responsabilidad, la tienes. Y no vas a tener ninguna excusa, dice el Señor. Que tienes una responsabilidad con aquellos que iban a venir detrás tuya, porque tú conoces la verdad. Hasta aquí va a ser todo es muy drástico, ¿no? Pero vemos que los hombres y mujeres de Dios pasaban y preparaban un legado de bendición. Los hombres y las mujeres de Dios, o sea, nosotros, preparamos y pasamos un legado de bendición a la siguiente generación. Aquello que venía roto, ya le empezamos un legado de bendición. Tú eres un portador de bendición. Cuando uno se mira, cuando anunciamos, ¿qué anunciamos? Las buenas nuevas. Hay esperanza. Hay solución. Hay bendición. Hay victoria. Y nosotros eso es lo que al final traspasamos, igual que aquellos hombres. Vemos Moisés, un hombre que buscaba a Dios, que entendía la trascendencia del legado que iba a dejar para las siguientes generaciones y preparaba, ¿no?, el camino para esa siguiente generación. No podemos pensar de que solamente nosotros, sino que tenemos que ir preparando para la siguiente generación, ¿no?, de que ellos puedan alcanzar
la tierra prometida. Moisés era consciente que no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Os fijáis? Alguien que seguramente su anhelo era lo que Dios le había prometido. Los llevarás allí a la tierra prometida donde fluye leche y miel, y de repente que te diga, tú no lo vas a alcanzar. Pero qué bueno que los hombres y las mujeres de Dios dicen, yo cumplo un propósito, yo soy un instrumento en un momento dado de la historia, pero otros podrán alcanzar la tierra prometida por lo que Dios ha hecho en mí, a través de mí, por el legado que yo voy a dejar. Y este era Moisés. Y hay muchos hombres que han estado trabajando, que ni sabemos sus nombres, para que hoy estemos aquí. ¿Cuánta gente habrá estado predicando, evangelizando, cuando estaba la dictadura, cuando no se podía? ¿Cuántos habrán estado pagando este local? ¿Cuántos? Veíamos allí en el congreso de que nos sacaron una foto de un congreso que tuvieron de Asamblea de Dios, no sé en qué año, pero hace muchísimos años. La mayoría estaban todos muertos y creo que quedaban 2 vivos. Y una mujer subió de la Biblia, subió allí y dio testimonio, ya muy anciana. Gracias al trabajo de esos hombres, de esas mujeres, nosotros recibimos un legado y tenemos somos lo que hoy en día somos. Porque hubo unos de que no pensaron, bueno, es que si no lo consigo yo, no, si no lo consigues tú vas a ser el instrumento para que otro lo pueda conseguir. Para que el plan de Dios pueda continuar y poder llegar a todos. Que se cumpla el propósito de Dios. Y de ese trabajo que han hecho otros, nos estamos beneficiando tú y yo. Entonces tenemos también una responsabilidad de hacer avanzar el propósito de Dios. Tú y yo. No podemos ser aquellos que rompen la cadena. No puede ser que la bendición haya estado llegando, todo el trabajo que han estado haciendo aquellos hombres y mujeres antes de nosotros, que venga donde nosotros y nosotros lo cortemos y paremos ese flujo de bendición para las siguientes generaciones. Porque David decía, de generación a generación, celebrarán tus obras. Había una responsabilidad de pasárselo a la siguiente generación. Amén. Y aquellas nos prepararon a nosotros, aquella generación anterior nos han preparado a nosotros porque estamos aquí. Aquellos hombres que nos predicaron, aquellos hombres que nos fueron de testimonio, aquellos hombres que ni conocemos porque estuvieron orando por nosotros. Estuvieron preparando, cultivando el terreno para que un día pueda haber un fruto. ¿Cuántas iglesias? Hay historias de hermanos que han ido por ahí de misioneros y han estado toda una vida y han empezado una iglesia y resulta que tenían 1, 2, 3 personas. Y decía, ¿qué ministerio más? ¿No? Qué poco. Pero de esos 3 o 4 luego se levantó uno y resulta de que tienen congregaciones de miles. Y todo porque una persona fue usada en un momento aparentemente sin ninguna trascendencia en el mundo, en su pasar por la vida, pero que entendió el legado de Dios y lo continuó y lo traspasó a otro. Y aquello dio un fruto. Y nos prepararon a nosotros, a esa siguiente generación. Lo mismo que Moisés preparó y pasó su legado a Josué. Todos tenemos un final. Tú no pienses de que el propósito de Dios termina contigo. Que tú eres el propósito de Dios. El propósito de Dios continúa mucho más allá. Porque todos tenemos un final. Fijaros lo que Dios le dijo a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. O sea, si tú pensabas que ibas a vivir
del otro toda la vida, si tú pensabas que ibas a vivir de tus padres toda la vida, vas mal. Un día te viene y te dice, mira, Moisés ha muerto. De aquel que tú cogías la bendición, de aquel que tú te alimentabas, ha muerto, ha desaparecido. Ahora ve tú y pasa al Jordán. Además tú y con todo el pueblo. La responsabilidad. Tendremos que coger, tarde o temprano crecerás, te casarás, te morirás, te desarrollarás en el ministerio. Nosotros cada día mandan un correo, el pastor tal ha fallecido, el pastor tal, porque es ley de vida, hombres y mujeres usados por Dios que han estado, lo que digo, trabajando, dejando un legado y desaparecen cada día. Pero queda el legado que ellos nos han pasado. Y tarde o temprano tendremos que tomar la iniciativa. Tenemos que dar ese siguiente paso. Amén. Otros ya han hecho su parte, ahora tendremos nosotros que afrontarlo. Amén. Y Dios le fue bien claro, ¿no? Le decía, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar, ¿no? De hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Qué bueno. Y que no se apartara, ¿no? Ni a diestra ni a siniestra. Dice, para que seas prosperado en todo aquello que emprendas. ¿Tú quieres dejar un legado de bendición? Amén. 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 Esfuérzate y sé valiente, cumple todo aquello que Moisés te dejó en la ley. Cumple la palabra de Dios. Y tú dejarás un legado de bendición. No hay más maneras. Aquello que recibió, que lo continuara y lo podría dejar en otros. Y vemos que Josué cogió el testigo y Moisés lo llevó hasta allí, hasta las puertas de la bendición, hasta las puertas de la tierra prometida. Moisés eso es lo que hizo. Preparó, podríamos decir. Pero Josué dijo, yo tengo que continuar. Yo no puedo hacer que aquello que tanto trabajo, aquellos 40 años del desierto, todo aquello caiga en un saco roto. Yo tengo que continuar. Yo no me puedo echar para atrás. Yo no me puedo volver atrás. Yo tengo que continuar hacia adelante. Y nosotros tenemos que pensar que muchos han estado trabajando y muchos han estado evangelizando y muchos han estado orando y muchos han estado sirviendo y muchos han padecido y han tenido que dar su vida por el Evangelio. Y tú y yo ahora no podemos echar para atrás. Tenemos que coger ese legado que nos han dejado y continuar y pasarlo a la siguiente generación. Porque tenemos una responsabilidad con Dios. Y aquel que coge el legado, Dios lo bendice. Porque hemos dicho de que había o maldición, que era la de Adán, que ya nos olvidamos ya de ella, ni saber queremos ya de ella. Pensaba la bendición. Dice, a todo lugar que pisares la planta de tus pies, os será entregado. Amén. Todo aquello que hagas será prosperado. Porque cogimos el testigo, porque cogimos aquel legado que nos habían dejado y estamos dispuestos a cumplirlo. Y hemos dicho que este legado no termina en nosotros, sino que tenemos que traspasarlo a otros. Josué conquistó las promesas de Dios porque cogió el testigo de aquellos que habían sido anteriores a él. Y tú y yo tenemos que coger el testigo que nos han dejado aquella generación anterior a nosotros y cogerlo y alcanzar las promesas de Dios. Y tenemos que saber de que nosotros tarde o temprano, como decía, Moisés ha muerto. La siguiente generación tendrá que coger, que levantarse y luchar. Y lo único que le vamos a poder dejar es el testigo. Guarda todo aquello que viene, todos los mandamientos, todos los estatutos, para que te vaya bien, para que seas prosperado en tu vida. Vemos que David hizo lo mismo con Salomón. Anhelaba el construir el templo. Todos tenemos propósitos personales, aunque sean en el Señor, porque muchas veces hasta en el Señor hay propósitos que pensamos que
que son nuestros, que son para satisfacción nuestra. Y vemos que David anhelaba, ¿no?, el construir el templo, pero le dijo: mira, tú no vas a construir nada. Tú eres un hombre de guerra, tú has derramado mucha sangre y tú no puedes construir allí donde va a estar la presencia de Dios. Será tu hijo. Y qué duro tiene que ser que tú tengas unos planes y te digan: tú no lo vas a alcanzar, sino va a ser la siguiente generación. Y cuando es tu hijo, pues bueno, sí, bueno, pero cuando hablamos del legado de Dios en el ministerio, en la obra de Dios, que no es tu hijo carnal, sino que puede ser cualquiera el que puede continuar la obra. Cualquiera de nosotros podemos ser llamados para continuar aquello que otro, que igual ni hemos conocido, nos ha transmitido, y tenemos esa obligación de pasarlo. Pues David le dice: mira, tú no lo vas a poder construir, lo vas a construir tu hijo. Y a veces cuesta dejar espacio para que hagan otros. Muchas veces porque pensamos que no están capacitados, porque pensamos que no lo van a conseguir. Nos pasa como padres. En soltar a nuestros hijos parece como que toda la vida, ¿no? El niño cumple 60 años y todavía sigue siendo el niño, ¿no? No. El niño tiene que volar como hemos volado todos. Y se tendrá que buscar el pan de cada día y tendrá que ir a trabajar y tendrá sus problemas. Igual que los hemos tenido todos y nos hemos formado, ¿cómo? Porque nos han dado la oportunidad de equivocarnos. Porque alguien dijo un día: mira, ya es tu hora de tu responsabilidad. Nos pasó esa responsabilidad. Vemos que cuando una madre o un padre no suelta esa responsabilidad, no pasa el legado, y al final quiere ser la mamá del niño, el niño tiene 40 años y al final es un inútil. No sabe ni freírse un huevo, no sabe ni comprarse un pantalón. Porque ha habido otro de que lo ha tenido, como dice ahí, en una burbuja. Es más que traspasarle el legado y decirle: no, mira, tú ya has crecido y como todos. Yo voy a estar ahí, te voy a ayudar. Pero tú tienes la responsabilidad de continuar con tu vida, no es mi vida. Allí cuando dice de que se juntaban, se casaban y decían: no, formarán una sola carne y será otra familia. Y los padres ahí, vale, sí, son familias, son tal, pero no te puedes meter en la vida de un nuevo matrimonio. Porque ellos tienen una responsabilidad, un legado que han cogido ahora y lo tienen que continuar pasando. Y vemos de que David lo pasó. Pasó el legado a su hijo. Proveyó de todo aquello material que le hacía falta. Qué bueno es de que cuando tú le das aquí un legado, no le digas: toma el legado y búscate la vida. Como cuando te quitan de algo y le ponen a otro y ya te enfadas y todavía miras a ver cómo eso fue difícil para que no avance. Eso pasa a veces, ¿no? No, aquí no. Aquí no, pero me han contado que en otra iglesia sí. No, hay que pasar el legado y proveer para que el otro pueda desarrollar aquello. Mira, yo uno de mis mayores anhelos es que todos crezcáis. Y ojalá todos me paséis de largo, porque para mí eso es un triunfo. Para mí eso es un triunfo, de que alguien se levante y que alguien me supere y que alguien lo utilice Dios poderosamente. Para mí eso es un honor, porque yo he sido parte de ese proyecto. Eso es parte mía también. Y tenemos que entender de que las cosas no son nuestras, sino que somos personas de que Dios utiliza como Él quiere, nos ha puesto en cada lugar, pero para que se cumpla el plan de Dios.
Qué bueno cuando una madre, un padre o una familia se esfuerza para que su hijo tenga estudios y la pasan mal y no gastan y ni se compran los zapatos. Ves a la mujer allí con 20 años con los mismos zapatos, ahorrando hasta lo último para poderle mandar unos estudios. Y cuando este hijo, esta hija viene y se ha sacado la carrera y, ay mira, la ha cogido del médico ahí en el hospital, ¡qué satisfacción! Amén. Se te olvidan todos los sufrimientos, todos los dolores, todo el hambre que has pasado, todas las necesidades. ¿Por qué? Porque ha merecido la pena. Has transmitido un legado a tus hijos. Y en el Señor al final es igual. David no solamente proveyó de todas aquellas cosas que necesitaba, animó a otros a que aportarían, pero puso de lo suyo. Y antes de todo decía, mi hijo está capacitado. ¿Por qué? Porque había gente diciendo, ¿cómo va a coger las riendas? Y David decía, no, mi hijo está capacitado. Qué bueno es entender que cuando pasamos el legado a los demás no tenemos que coger y decir, lo pongo porque no me queda más remedio, porque ya me voy a morir yo y como es el único que hay, pues le pongo a él. No, nosotros tenemos que tener fe de que esa persona es el hombre, la mujer de Dios que Dios va a utilizar. Que nosotros el legado se lo hemos pasado a él, el testigo se lo hemos pasado a él, y ahora va a tener que correr la carrera. Y con la ayuda del Señor, como tú, va a llegar. Igual que tú, igual que yo. Alguien nos pasó el testigo. Alguien confió en nosotros. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de creer, de confiar también en aquellos que le vamos a soltar. Pablo le decía a Timoteo que no tengan en poco tu juventud. No tengas en poco tu juventud. Porque al final no es obra humana. Es aquellos que se ponen, aquellos que obedecen, aquellos que cogen el testigo. El Señor le decía, todo aquello que pisares la planta de vuestros pies, os será dado. Amén. Porque Dios es el que hace la obra. Hay un testimonio de que a mí me impresionó, no es un hombre cristiano, pero sí que me impresionó y no sé, igual 15 años que lo vi o por ahí un día en la tele. Es un torero que le llaman el cordobés. Hay dos, uno que es el cordobés el padre y cordobés el hijo. El padre no reconoce al hijo, el hijo dice que es hijo del padre, pero el padre dice que no es, pero luego de cara son iguales. O sea, el padre no se quiere hacer las pruebas, pero vamos, tú lo ves y son todos iguales. O sea, son iguales. Y me impresionó una vez, le estaban haciendo una entrevista y decía el joven, ¿no? Decía, mira, yo con mi madre hemos pasado muchas dificultades y mucha hambre. Porque el torero, a pesar de ser rico, el padre no lo reconoció y decía, hemos pasado muchas dificultades. Pero una cosa sé, que mi madre me dejó un ejemplo que a mí me ha valido para toda la vida. Decía, mis compañeros toreros están preocupados todos a ver qué les dejan para los hijos, a ver si una finca, a ver si no sé qué, todos se preocupados a ver qué le van a dejar para los hijos. Decía, mira, yo con dejarle una buena educación, un buen ejemplo como el que me dejó mi madre, sé que prosperará. Con un buen legado, sé que prosperará. Amén. No le hace falta dinero, no le hace falta nada, sino lo que le hace falta es un buen legado Amén. para que pueda ser prosperado. Lo mismo, ¿no? Que contaba que había ocurrido en él. Y por eso lo mismo. David le dijo, mira, solamente te dejo, ¿no?, un legado. Confiaba, le aportó todo, pero no es solamente lo material. El legado no es una herencia, es que le he dejado un piso, no, el legado es algo más. Es que puedas entender el plan de Dios para tu vida, el llamado de Dios para nuestra vida. Y le dijo lo mismo que le dijo Dios a Josué, ¿no? Le dijo David a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Lo demás lo tenía como, bueno, los recursos vendrían. Le dijo, pero tú esfuérzate y sé hombre, ¿no? Y guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, sus decretos, sus testimonios, dice, para que prosperes en todo lo que hagas. El último consejo que le dio David
a Salomón, dijo, esfuérzate ese hombre. Y cumple aquel legado que viene desde Dios y que puede pasar por ti. Y vemos de que David entendió, ¿no?, la necesidad de pasar ese testigo y Salomón de recibirlo, y el templo fue construido. Amén. Qué bueno es entender que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando cogemos el testigo de aquellas generaciones que nos han precedido en el Señor, nosotros vamos a ser bendecidos. Amén. Igual lo haremos de diferente manera, pero el llamado, el legado es el mismo. Y está claro que tú me puedes decir, ¿no?, que, o puedes pensar de que tú no has recibido ningún testigo, ningún legado para traspasar a otro. Y es verdad, muchos de nosotros no tuvimos alguien de que cogió, y estamos hablando de un legado del Señor. Nadie que cogió y tuvimos a nuestro Padre que vino y te cogió un día, te sentó y te dijo, mira, tú esfuérzate y sé hombre y déjate de tonterías. Esto es lo que tienes que andar para que te vaya bien en la vida, guardar la ley de Dios. Yo no lo tuve. No sé, vosotros si lo tuvisteis o no, pero yo no tuve a nadie que tuviera que me dejara ese legado. Pero hay un hombre en la Biblia que tampoco tuvo ese legado, y ese fue Abraham. Abraham, al final, el legado que tenía era el mismo que tenía yo y que tenías tú. ¿Cuál? El Adán. ¿Con qué legado hemos llegado nosotros? Con el legado del Adán, de maldición. Y ese es el legado que tenía también Abraham. Dice que vivía allí en Ur de los Caldeos, su familia politeísta, o sea, adorando a todos los dioses, todo en contra. A pesar de que, fíjate, de que Dios había mandado el diluvio, Dios había confundido las lenguas de los intentos de Dios para que buscaran a Dios, nadie buscaba a Dios. Y muchas veces, igual que ha pasado en nuestras vidas, ¿no? Hemos visto acontecimientos, circunstancias que han ocurrido a nuestro alrededor y en nuestra familia, y aún así no han buscado a Dios. Y nosotros hemos recibido un legado, el de Adán, el de maldición. Pero qué bueno es de que Dios tenía preparado a ese hombre, a Abraham. Qué bueno es entender de que a pesar que no los veamos, como Isaías allí en la cueva, no, yo solamente quedo, no, vas a quedar tú solo. 7.000 hay que no han doblado su rodilla delante de Baal. Aunque tú no los veas, Dios tiene un legado, el cual va a levantar, el cual va a utilizar. Igual, como te digo, no se ven. Son como aquella pequeña llama en el altar que parece que está a punto de apagarse, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Y Dios está, a pesar de que tú no hayas recibido un legado, Dios está. Y Dios llama a Abraham, y aquel llamado de maldición, aquel legado que había en su vida de maldición, lo convierte en bendición. Tú igual dices, yo que no he recibido nada para traspasar, no, tú puedes ser igual que Abraham. Tú puedes coger aquel legado que había de maldición en tu vida y convertirlo, darle la vuelta a tu vida y a las generaciones que vienen después de mí. Yo puedo decir que recibí un legado de maldición y yo en mi vida di la vuelta y espero que el legado sea de bendición para mi hijo. Y que mi hijo mande ese legado para la siguiente generación y para la siguiente generación. Y que yo haya podido ser usado por Dios para darle la vuelta y bendecir a todas las familias de la tierra. Como le dijo Noah a Abraham, rompe ese legado, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, ¿no? Dice, a la tierra que yo te mostraré. Rompe con aquello de que has venido acarreando, con aquel legado que has venido acarreando, con aquel legado que te han traspasado. Tienes que romper. Tú no puedes querer recibir la bendición y caminar en el legado de maldición. Tienes que romper. Y el Señor le dijo, rompe
Tú coge mi legado, vete a la tierra, que yo te mostraré. Y tenemos que creer a Dios. Y tenemos que dejar aquello que sabemos que solamente ha traído maldición a nuestras vidas. Y confiar en Dios. Igual que confió Abraham en fe, él salió. ¿Y a dónde voy? Dios cuidaba de él. Tú vete, camina en lo que Dios tiene para ti. Y tú serás de bendición. Y le dijo, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a aquellos que te maldigan. Qué bueno, ¿no? Ella dice, en ti serán benditas todas las naciones. Por la culpa de aquel desobediente, de aquel que se dejó llevar por la opinión de cualquiera, aquel que dice, no pasa nada, la humanidad recibió un legado de maldición. Sin embargo, por la obediencia de uno, de Abraham, que dijo, suelta aquel legado de maldición y ahora coge el mío, vete a la tierra que yo te mostraré. Dice que fueron benditas, ¿no? Todas las familias de la tierra. La importancia de ser obediente al llamado de Dios, que cambia la bendición, no la maldición por bendición. Adán, maldición. En Abraham, bendición. Y tú puedes ser. Tú puedes darle la vuelta a tu tortilla. Tú puedes cambiar las cosas. Amén. Igual hasta el día de hoy no ha venido más que un legado de maldición a tu vida, pero tú puedes coger y decir, yo quiero ir a la tierra que Dios me va a mostrar. Amén. Yo quiero ser un portador de bendiciones. Amén. Tú puedes recibir ese legado de bendición. Amén. Porque Cristo ya lo hizo por ti. Dice en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho para nosotros maldición. Igual en ti ha habido solamente un legado de maldición. Y no por culpa tuya. No porque te desearían mal, igual. Os te digo, muchas veces lo hemos recibido de personas que nos amaban. Pero que no sabían, que no conocían. Nos estaban dando aquel caramelo envenenado sin darse cuenta. Pero por lo que sea lo hemos recibido. Pero dice que Cristo nos redimió de la maldición. Amén. Aquello fue roto. Gloria a Dios. Y ahora podemos empezar, ¿no? Una nueva vida. Dice, ¿no? En el 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Vemos que fue rota la maldición para que en Cristo Jesús la bendición, aquella que había prometido a Abraham, la podamos recibir tú y yo. Amén. Hermanos, nosotros podemos tener acceso a esa bendición, a ese proyecto del legado de Dios que tenía para la humanidad. Tú puedes incluirte en ese legado. Igual hasta ahora has sido ajeno a él. Pero el Señor dice de que te redimió de aquella maldición. Que gracias a Cristo Jesús tú puedes acceder, ¿no?, a la bendición. Y qué bueno es. Y que nos traspasarlo a la siguiente generación. Vemos que esos hombres pasaron. Moisés pasó a Josué, David a Salomón, Pablo a Timoteo y Jesús a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos pasó un legado, un testigo. Y nos dijo, cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder para ser testigos. Tú eres el testigo que tienes que pasar a la siguiente generación. Para ser testigos. Para ser ese canal que va a traspasar a la siguiente generación. Que va a traspasar a tu familia, va a traspasar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. A las siguientes generaciones, a los nuevos creyentes que se van a convertir, pero que un día serán a los hombres y mujeres de Dios usados aquí en la iglesia. Recibiréis poder y seréis mis testigos.
Y tú y yo, hermano, tenemos que ser testigos de bendición. Tenemos que ser legado de bendición. Y dile al Señor que te ayude. Igual tienes que hacer como hizo Abraham. Dejar tu tierra, la casa de tu padre, tu parentela, tus amistades, tu entorno, a veces hasta nuestro trabajo. Porque al final es un legado de maldición. Romper con todo eso, caminar en fe. Creyendo a Dios de que Cristo ya rompió toda maldición. Dice que se hizo maldición por cada uno de nosotros, para que en Cristo Jesús las bendiciones que iban que se habían sido dadas a Abraham cayera sobre cada una de nuestras vidas. Y el Señor te dice, ahora tú tienes que ir y ser el testigo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y te está diciendo, tienes que ser testigo en todos sitios. En tu casa, en tu vecindario, en tu barrio, en tu ciudad, en tu región, en tu país, por todo el mundo. Tú tienes que ser un legado de bendición. Tú tienes que ser un hombre o una mujer a la cual Dios pueda usar para bendecir a la humanidad. Piensa en aquellos que están cercanos a ti. Vamos a orar. Piensa en aquellos que están cercanos en ti. Que tienes una responsabilidad directa con ellos. Tenemos una responsabilidad directa con la humanidad. Porque el Señor nos dijo de que iríamos por todo el mundo. Pero piensa en aquellos que tienes una responsabilidad directa. Por tus hijos, tu familia. Todos aquellos que amas, que estarías dispuesto a dar tu propia vida, pero que muchas veces hemos obrado como Eva, pensando que le estamos regalando lo mejor, que le estamos dando lo mejor, le estamos dando aquel caramelo envenenado. Pero el Señor dice de que ha venido, que está con nosotros, que nos ha hablado, que ya conocemos la verdad y que ahora no tienen ninguna excusa. Ahora tienen la obligación de transmitir un legado de bendición a tus hijos. Ahora tienen la obligación de coger a esa siguiente generación y decirle, mira, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé hombre, como decía David a Salomón, en cumplir lo que Dios ha mandado, en caminar como Dios manda. Tienes una obligación de que la bendición llegue más allá de ti. No te veas tú como el propósito, no te veas que todo va en torno de ti, sino que tú eres un instrumento de bendición para la siguiente generación. Que yo soy un instrumento de Dios para que mi hijo pueda cumplir y desarrollar el plan de Dios, para que él pueda alcanzar las promesas de Dios, para que él pueda conquistar la tierra prometida, igual que Josué. Oh Dios, Padre, te pido en el nombre de Jesús de que nos muestres cuál es el legado que hay en nuestra vida. Seguramente que muchos están en la misma condición que yo, que recibieron un legado de maldición, ajenos a las cosas de Dios, perdidos por la corriente de este mundo. Pero si de algo puedo testificar en mi vida y en la vida de muchos hermanos, que ese legado fue roto. Que Cristo Jesús vino a mi vida, de la vida de muchos hermanos, y nos rescató dice que por la obediencia de uno fueron justificados. De la misma manera que por la desobediencia de uno todos fueron constituidos pecadores, dice que por la obediencia de uno todos fueron justificados. Que nos enseña a ser obedientes, a pensar que todo lo que hacemos
influye en la siguiente generación. Para bendición o para maldición. Pero tú y yo somos hombres y mujeres que tenemos un legado de gloria. Un legado del propósito de Dios, el cual seremos de bendición y traspasaremos ese legado de generación a generación para que puedan celebrar tus obras. Señor, te pido de que tú nos ayudes a vivir una vida conforme al llamado que tú nos has hecho. Que nos ayudes a ser de ejemplo, de testimonio, a ser testigos fieles de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te doy las gracias, Señor, porque tú rompiste aquella maldición que había en nuestras vidas y las bendiciones te habrán sobrecaído sobre nosotros. Te pido de que esa bendición que hemos podido recibir por gracia, Señor, podamos ser canal de bendición para que otros la puedan alcanzar. Que tu propósito se pueda cumplir. Ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Que estén firmes en cumplir, Señor, tu palabra, tu voluntad. Porque todo lo que hagan prosperará. Todo aquello que emprendan prosperará. Todo aquello que pisare la planta de sus pies les será dado. Por eso, Padre, yo te pido, Dios, que tú los afirmes en ti, en el legado que hemos recibido de Jesús, y que podamos transmitirlo y esas bendiciones, ser portadores de bendiciones. Te doy las gracias, Señor, porque sabemos de que nos vas a utilizar, que vamos a ser herramienta útil en tus manos, con la cual vas a poder bendecir a muchas personas. Que aquí entre nosotros, Señor, tú vas a acoger a personas y harás grandes cosas. Cogerán ese testigo que tú les has dado y lo pondrán a trabajar. Y el día que lo suelten, Señor, habrán hecho grandes cosas. Y además daremos gracias a Dios porque otros continuarán haciendo mayores cosas sobre aquello que hemos hecho nosotros. Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.